Ay, pero Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos una actividad académica de los viernes de la Universidad Nacional de Colombia y dos residentes de gastroenterología van a hacer unos temas de controversia. En primer lugar, el doctor Andrés Robando va a defender el concepto de que los probióticos son aliados en gastroenterología y son amigos del gastroenterólogo, es decir, tienen utilidad en algunas enfermedades de gastroenterología. Y en cambio, el doctor José Urrego inmediatamente va a discutir lo contrario. Para el doctor José Urrego, los probióticos no son útiles en gastroenterología. Es un round, es un match académico muy esperado en nuestro continente. Doctor Andrés Robando, buenas tardes. Puede comenzar su conferencia y muchas gracias por aceptar participar en este evento académico. profe, muchas gracias por la presentación. Vamos a arrancar la primera charla y en mi caso es defender los probióticos y demostrar que son aliados en gastroenterología. Hay que recordar el rol fundamental de la microbiota humana en la homeostasis y así como su rol fundamental en las enfermedades, dado que la microbiota intestinal tiene mutualismo con el huésped, es decir, la microbiota da beneficio hacia el huésped y el huésped le da un beneficio a la microbiota. Y esto se realiza a través de tres pilares principales. Primero, el metabolismo de nutrientes. Hay metabolismo de vitaminas como la vitamina B12, la vitamina B9, la vitamina B1. Asimismo, el procesamiento de los ácidos y las sales biliares. También ácidos grasos de cadena corta, de cadena larga y el metabolismo de los carbohidratos. Por otra parte, la defensa contra los organismos patógenos. Cuando hay eubiosis en el intestino, van a proliferar las bacterias benéficas y van a disminuir los agentes que son patógenos para el huésped. Y por último, la regulación del sistema inmune. Y esta regulación del sistema inmune va de la mano con la defensa contra patógenos la defensa de patógenos de las bacterias benéficas para el huésped. Al disminuir todos estos PAMPs y estos PAMPs que también se unen a los receptores tipo TOL, al disminuir esta parte se va a controlar la respuesta inflamatoria a nivel local y a nivel sistémico, disminuyendo el riesgo de enfermedades autoinflamatorias o enfermedades autoinmunes. Ahora bien, los probióticos hacen referencia a microorganismos vivos que son ingeridos por el huésped y en el intestino delgado van a proliferar y van a dar efectos benéficos produciendo ciertas sustancias. Los prebióticos son, no son microorganismos vivos, sino que son sustancias o moléculas que al ingerirse por el intestino y al llegar por el huésped y al llegar al intestino delgado, tienen la capacidad de hacer proliferar las bacterias o los microorganismos que son benéficos para el huésped. Y por último, los simbióticos, que es una combinación entre probióticos y prebióticos. Cabe mencionar que también existen los posbióticos que hacen referencia a sustancias o moléculas que son producidas por los probióticos y también al ser ingeridas por el huésped van a tener un beneficio en su salud y en su microbiota. Los probióticos, que es el objetivo de esta charla, no solo tienen aplicación en gastroenterología, sino múltiples aplicaciones en los varios campos de la medicina. Por ejemplo, obesidad, tratamiento de enfermedades respiratorias, tratamiento de enfermedades cardiovasculares, tratamiento de enfermedades neurológicas o psiquiátricas como eh, síntomas asociados del autismo, depresión, etcétera, y tratamiento para la infección urinaria. Y hay varios campos en gastroenterología, por ejemplo, intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso hay estudios o que dicen que puede haber un papel benéfico para el cáncer de colon. Ahora bien, voy a hacer el énfasis en estos cinco campos de gastroenterología, que son enfermedad inflamatoria intestinal, diarrea infecciosa, diarrea por Clostridium difficile, síndrome de intestino irritable y Helicobacter pylori. Ahora sí, que comience el round. Para enfermedad inflamatoria intestinal, los probióticos en los ensayos clínicos realizados han mostrado que aumentan la inducción de la remisión, reducen la cantidad de calprotectina fecal, mejoran la calidad de vida de los pacientes y también mejoran
las deposiciones diarreicas. Para la inducción de la remisión, traigo esta metaanálisis y revisión sistemática de la literatura, que es reciente, del año 2024, que muestra que en enfermedad de Crohn no hay un beneficio claro con un OR de 1.61, pero con intervalos que pasan el 1. Sin embargo, al analizar la parte para colitis ulcerativa específicamente en inducción de remisión, da un OR de 2. Hay un beneficio de los probióticos para la inducción de la remisión en colitis ulcerativa. Y para la recurrencia clínica, el que tiene beneficio, como observamos acá, es en los pacientes que tienen pouchitis. En los pacientes con pouchitis tenemos un OR de 0.03 con un intervalo de confianza significativo para disminuir la recurrencia clínica. En otros escenarios como colitis ulcerativa, o sea, pacientes que aún tienen este órgano o pacientes que tienen enfermedad de Crohn, no hay un beneficio en la recurrencia clínica. En conclusión, los probióticos ayudan a inducir la remisión en colitis ulcerativa, evitan la recurrencia de pouchitis y no hay un beneficio claro en enfermedad de Crohn. Cabe destacar que en los estudios mencionados, o el probiótico que más beneficio tiene es la fórmula de Simone, también conocido actualmente en Estados Unidos y en Inglaterra como la fórmula CDS22. Y la fórmula de Simone es una combinación de 8 cepas de probióticos que incluyen streptococos, lactobacillus y bifidobacterium. Segundo escenario, la diarrea infecciosa. El papel en diarrea de viajeros sigue siendo bastante controversial. Los estudios son contradictorios en si tomar los probióticos puede tener un papel en la prevención de diarrea del viajero. Y en diarrea aguda siempre ha estado la pregunta si realmente hay un beneficio en los días de síntomas. Y hay otros estudios que muestran que hay una disminución de la progresión a diarrea subaguda y evitan la severidad de la diarrea. También está la pregunta si son géneros múltiples o una única especie de microorganismo, la cual puede ser beneficiosa. Y para eso traigo este metaanálisis en red, el cual incluye 13.442 niños menores de 5 años, en los cuales se analizan diferentes tipos de microorganismos, ya sea individuales, como vemos acá en la izquierda y con el puntero rojo, o probióticos que vienen en grupos diferentes, como Calactobacillus, Bifidobacterium, etcétera, y se encuentra que al compararlo con el placebo, hay una disminución en los días de diarrea. Vemos que con Saccharomyces boulardii de menos 1.25 días, Lactobacillus reuteri 0.84, y para el resto de microorganismos 0.98 y 1.19. También los pacientes que tuvieron diarrea menor a 2 días, acá es menor, hay un beneficio en administrar probióticos con OR de 0.22, que es significativo, ya sea en microorganismos administrados de forma individual o probióticos que vienen administrados con diferentes especies. Asimismo, en la duración de días de hospitalización hay un beneficio disminuyendo los días, como se ve acá, 0.88 para Saccharomyces boulardii. Conclusión, en diarrea aguda va a haber una disminución de los días de diarrea y disminución en el tiempo de hospitalización. El otro escenario es la diarrea por Clostridium difficile. Pacientes que están usando antibióticos que tienen alto riesgo de presentar Clostridium difficile. Cabe la pena resaltar que el riesgo de recurrencia de una infección por Clostridium va del 15 al 20% según la literatura. Y para mostrar el beneficio en prevención de la recurrencia, traigo este metaanálisis y revisión sistemática de la librería Cochrane con 39 estudios y 9.955 pacientes. Acá muestra que el RR es de 0.4 a favor del uso de probióticos comparado con el placebo. ¿Eso qué significa? Que estos pacientes a los que se les administró probióticos tienen un 60% menos riesgo de recurrencia comparado con el placebo. En ese orden de ideas, algunas guías como la AGA la dan como una recomendación condicional. Uno podría usar los probióticos siempre teniendo en cuenta el riesgo de que el probiótico pueda ser lesivo para el paciente, sobre todo en escenarios de inmunosupresión, que no debería usarse ahí,
y también tener en cuenta los costos. Si el sistema de salud lo da o si el paciente lo puede obtener, puede haber un beneficio para disminuir la recurrencia. El siguiente escenario, intestino irritable. Esta revisión sistemática y metaanálisis muestra que el RR de los probióticos comparados con el placebo para disminuir el dolor y la persistencia de los síntomas es de 0,79 con un intervalo de confianza significativo y al calcular el NNT es de 7. Esto se dio principalmente con la fórmula de la Clean Gold, la cual también es una combinación de Streptococcus, Lactobacillus y Bifidobacterium. Y si bien no hay claridad en el mejor esquema, la que más arrastra los resultados o que da un beneficio es la Clean Gold. El último escenario es el Helicobacter pylori. Se, eh, Se ha estudiado dos desenlaces principales, los cuales son el potencial para aumentar la tasa de erradicación y la disminución de los efectos secundarios que se producen secundarios al tratamiento del Helicobacter pylori. Este es un ensayo clínico aleatorizado que compara 329 pacientes a los que se les administra probiótico versus 335 pacientes con placebo. En este estudio se observa que la tasa de erradicación es de 92% para los pacientes con probiótico versus 86% en los pacientes sin, con una P significativa, pero lo más importante de este estudio son los efectos secundarios, los cuales se presentaron en 17% de los pacientes con probiótico versus el 50% de los pacientes con placebo, con una P muy significativa, y estos efectos secundarios estaban dados por epigastralgia, flatulencia, saciedad precoz, anorexia, náusea, vómito, pirosis y diarrea. Esto que implica que si uno administra probióticos también puede mejorar cómo el paciente tolera el tratamiento y aumenta la adherencia farmacológica, logrando mejorar también la tasa de erradicación y haciendo que el paciente termine el tratamiento, no lo deje a medias y disminuye la tasa o el riesgo de resistencias bacterianas. Con esta evidencia, algunas guías de renombre, como la guía de Maastricht, ha dado la indicación, también como condicional, aunque con una calidad de evidencia buena, un grade 2A, e indica que los probióticos podrían ser usados eventualmente para disminuir los eventos adversos en los pacientes tratados para Helicobacter pylori. Y en esta guía nombran principalmente dos especies que son Lactobacillus y Saccharomyces boulardii. Mensajes para llevar a la práctica. Recordar siempre el rol de la microbiota, no solo en gastroenterología, sino en múltiples enfermedades. Los probióticos tienen aplicaciones múltiples en gastroenterología y pueden ser usadas como una terapia complementaria en pacientes seleccionados. Cada vez hay más evidencia creciente sobre las aplicaciones clínicas de los probióticos y para los probióticos uno debería acoplarse al entorno y al sistema de salud en el que se desenvuelve. Vuelvo otra vez acá con el último golpe. Beneficio en múltiples escenarios, en gastroenterología para la inducción de colitis ulcerativa, prevención de pauchitis, control de síntomas de intestino irritable y control de los síntomas para el tratamiento antibiótico en pacientes tratados para Helicobacter pylori. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me parece excelente. Han escuchado ustedes un punto de vista académico del doctor Andrés Ruano. Y enseguida voy a invitar al doctor José Urrego para que nos presente su concepto sobre cómo los probióticos no pueden ser tan buenos en gastroenterología como dijo en este instante el doctor Ruano. Bienvenido, doctor José Urrego. Puede compartirnos su presentación. Bueno, muy bien. Entonces, al contrario de Ruano, yo voy a tratar de convencerlos de que, en mi opinión, al momento de hoy, los probióticos no tienen un mayor rol en gastroenterología y más bien parecen tener más contras que pros. Probióticos se definen como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, en teoría, deberían proveer un beneficio a la salud del consumidor. Esta es la forma en la que vienen presentados los probióticos, como deben presentarse. Un género, que es el que está en amarillo, una especie, que es la que está en naranja, una cepa, que es la que está en verde, y una concentración, que es la cantidad de unidades formadoras de colonias, que es
la que está ahí en azul. Hay una gran cantidad de probióticos disponibles en el mercado. La mayoría de estos probióticos, como este Multiflora Plus, tienen una combinación de múltiples géneros, especies y cepas. Muchos de ellos, esas combinaciones están patentadas o las cepas o una o más cepas están patentadas, registradas y son marcas comerciales. Qué pena, pongo un momentico el puntero, listo. Este, por ejemplo, es el caso en este Multiflora Plus de este Lactobacillus rhamnosus, que como pueden ver es PXNR54TM, es decir, registrado trademark. Entonces, esta cepa solo la puede usar el dueño, el que la patentó, el que la registró, el dueño de esa cepa. Además, hay otros probióticos como este Floraphilus y muchos probióticos más que solamente indican el género y la especie, a veces solamente el género, pero no la cepa. Esto es fundamental porque se ha demostrado que la eficacia depende de la cepa, porque cada cepa tiene un diferente pool de mutaciones, por así decirlo, que le otorgan unas funciones o una forma de interactuar con su entorno, en este caso, el ser humano que la consumió, y dependiendo de esta interacción es de donde surge la plausibilidad biológica para los beneficios o los perjuicios, o de hecho, si no tiene ningún efecto, de cada una de estos microorganismos. Se ha demostrado entonces que diferentes cepas tienen diferentes mutaciones y que si se parte de una cepa, se pueden ir acumulando cada vez más mutaciones hasta terminar en cepas totalmente nuevas cuyo efecto sobre la salud del que la consume sería totalmente desconocido. Pues con esto en mente, la pregunta es si los probióticos tienen utilidad. Voy a usar 5 escenarios, creo que son los mismos que usó Ruano, y voy, digamos, a tratar de controvertirlo, por supuesto, todo pues con fines muy lúdicos, que son Helicobacter pylori, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, Clostridioides difficile y diarrea asociada a antibióticos. En relación con Helicobacter pylori, las guías de Maastricht, Consenso de Maastricht 2022, indicó que algunos probióticos, concretamente los que están acá, podrían disminuir los eventos adversos gastrointestinales causados por la terapia erradicadora de Helicobacter pylori. Y por esa vía, algunos, como los que están acá, podrían favorecer la adherencia y por lo tanto podrían aumentar las tasas de erradicación. Cuando se revisa la literatura que sostiene esto, pues hay muchos cuestionamientos posibles, cosas que hacen dudar esto. Esta es una revisión sistemática muy interesante, la más reciente. Se hizo el año pasado y es una revisión sistemática de metaanálisis de probióticos en el tratamiento de Helicobacter pylori, 28 metaanálisis con más de 500 ensayos clínicos. Y escogieron el metaanálisis más representativo para diferentes desenlaces y diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, en probióticos en general, el estudio de McFarland del 2015, pues aportó 2 metaanálisis que fueron los más representativos para tasa de erradicación, donde si uno mira esto, uno dice, oiga, podría aumentar la tasa de erradicación, y para eventos adversos totales, que si uno mira esto, uno dice, oiga, podría disminuir los eventos adversos totales. Pero cuando uno va y revisa el estudio original, o sea, la revisión sistemática y metaanálisis de McFarland, pues comienza a encontrar algunas inconsistencias, muchas cosas que a uno lo hacen dudar de estos resultados. Este estudio incluyó 20 ensayos clínicos. Aquí solamente pongo 8 para mostrar un punto, y es que comparen los regímenes de probióticos administrados en cada uno de los estudios. Entonces, por ejemplo, en el primer ensayo clínico era Lactobacillus acidophilus cepa LA5. En el tercero ni siquiera se sabe la cepa. En el primero era un Bifidobacterium animalis, subespecie lactis, cepa BB12. En este era un Bifidobacterium longo, una especie diferente. Entonces, sí, si las cepas tienen efectos diferentes, las especies y los géneros, pues ni se diga. Y aquí estamos mezclando peras con manzanas, donde esto puede tener un efecto y esto uno completamente diferente, y esto nunca sabré qué fue porque no sé cuál fue la cepa que se le administró. Y así son supremamente diferentes todos. Estos últimos dos incluso son 8 especies y cepas diferentes, completamente diferentes a las anteriores.
Fuera de otros detalles de heterogeneidad que también influyen, como pues mucha heterogeneidad en las dosis, en las concentraciones, desde 2 por 10 a la 7 a 4 por 10 a la 11, en la duración del tratamiento, entre otros. Pero lo fundamental es que o no se sabe la cepa, o la cepa es muy variable entre estudio y estudio contenido en el metaanálisis. Pues no es una sorpresa entonces que para el principal desenlace que argumentan las recomendaciones, que es prevenir eventos adversos, pues el Forest Plot y el metaanálisis haya mostrado una muy alta heterogeneidad con un I cuadrado de 85 y una P que es de 0.00001. Eso quiere decir que si solamente hubiera un parámetro, que es el nombre al que se le da en bioestadística a los efectos poblacionales, si solamente hubiera un efecto poblacional por los probióticos para este desenlace, la probabilidad de encontrar resultados tan heterogéneos como los que se encontraron o más heterogéneos es menor al 0.0001%. Es decir, es tan improbable que se rechaza esa hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna de que hay múltiples efectos poblacionales, que en este caso en particular lo que nos hace pensar es que diferentes probióticos tienen diferentes efectos poblacionales. Y yo no le quiero dar al paciente un probiótico que tenga un efecto poblacional por acá, donde por el contrario le aumente los eventos adversos, como perfectamente podría ser este, o uno que esté por acá que no sirva para nada más allá que gastar dinero. Pero si quiero hacer un ejercicio, lo hice yo, centrándome en el análisis por subgrupos, em, que mejor heterogeneidad tenía, es decir, menos heterogeneidad tenía y mostraba desenlaces estadísticamente significativos. Uno podría decir, oiga, esto nos sirve, esto sí puede servir. Esta combinación que es un lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum y Enterococcus fecalis. Pues bien, cuando se revisan esos tres estudios, resulta que aquí está el L. acidophilus, B. longum, Enterococcus fecalis, pero no se sabe la cepa, no se sabe la cepa y no se sabe la cepa. Y fuera de las diferencias en la duración de los tratamientos o del esquema erradicador que se dio para el Helicobacter pylori, que por sí mismo esas variaciones podrían influir en cómo los probióticos producen un efecto sobre el consumidor, pues es que no se sabe la cepa. Entonces, no sé cuál darle, porque no todos los acidófilos son iguales. Y pues yo reto a Ruano, digamos desde la cordialidad, a que me diga cuáles son esas cepas y entonces yo considero usarlas, porque revisé los estudios originales, revisé los protocolos y no encontré las cepas. Entonces, ¿será que le doy a estos pacientes cuando les erradique el Helicobacter pylori L. acidophilus cepa LA5 o le doy esta NCFM? Peor aún, ¿será que solamente esto aislado funciona o fue la combinación de estas tres cepas que desconozco y más bien debería intentar dar esas tres? Pues sencillamente no sé, porque por estar mezclando peras con manzanas, entonces no sabemos qué sirve, qué no sirve y qué incluso puede ser perjudicial. De hecho, los autores de este artículo que sostiene las recomendaciones de usarlo, ellos mismos dicen que la cepa es el principal indicador de la eficacia, es el indicador clave de la eficacia, pero que el número limitado de ensayos con la misma mezcla de cepas impide obtener conclusiones robustas y ni se hable de las dosis o la duración más recomendada pues de probióticos. Entonces ese sería pues el primer golpe a Roax. Muy bien. Esto es nuevamente de la revisión sistemática de metaanálisis recientes, donde aquí se pueden ver los metaanálisis más representativos para estos desenlaces, para el género Lactobacillus, género Bifidobacterium y género Saccharomyces, que uno ve todo esto y dice, oiga, se ve prometedor, pero se puede realizar el mismo ejercicio que realicé ahorita y las conclusiones van a ser las mismas. Al revisar esta revisión sistemática de metaanálisis, se encuentra además que la calidad de los metaanálisis era críticamente baja en su mayoría. Había una alta heterogeneidad, como les mostré, desconocimiento del género, especie y cepa eficaz o más eficaz, porque puede que haya uno, pero no, al momento no podemos saberlo. Y desconocimiento de la dosis y duración eficaz o más eficaz. Pues los autores de esa revisión sistemática de metaanálisis indican que hasta que no haya evidencia rigurosa,
Los clínicos deberían considerar los probióticos como un adyuvante en la erradicación del Helicobacter promisorio, pero no definitivamente probado, que es la línea donde yo estoy y sería el segundo golpe a los argumentos de Roa. Por supuesto, todo esto, digamos, desde un cariño lúdico, ¿no? Muy bien. Eh, en intestino irritable, las guías de la AGA del 2020 de probióticos recomiendan usarlos solamente en el contexto de un ensayo clínico. Y las guías 2021 de síndrome de intestino irritable hacen una sugerencia en contra de los probióticos para tratar los síntomas del intestino irritable. Indican que interpretar la literatura es problemático porque los estudios son pequeños, todos son pequeños, o la mayoría, y tienen múltiples tipos y cepas de probióticos, lo que entonces confiere unos beneficios o perjuicios sintomáticos que son inconsistentes. Entonces no se sabe qué sirve y qué no, o si algo sirve. Esta es una revisión sistemática más reciente a esas guías y se puede concluir algo similar. Aquí 2023, 10.000 pacientes, probióticos en intestino irritable. El desenlace aquí era la persistencia de los síntomas. Uno mira esta razón de riesgo y dice, oiga, podría disminuir la persistencia de los síntomas, pero punto de entrada, heterogeneidades altas como siempre. Y los tres primeros que encontré, ustedes pueden detenerse a ver todos, hacer el ejercicio. Los tres primeros que encontré, como siempre, cepas totalmente diferentes. Entonces, este primero es BCL número 3, que es una mezcla de 8 cepas, es la misma fórmula de Simeone, diferente a este, diferente a este. Nomás miren por acá, por ejemplo, teníamos un Bifidobacterium breve, y aquí está la cepa, y aquí tenemos un Bifidobacterium animalis, y aquí está la cepa. Entonces, no se sabe qué sirve, qué no sirve, o que incluso podría producir perjuicios. Se miran todos los estudios, se va a notar que la mayoría tienen cepas diferentes o desconocidas, peras con manzanas. La mayoría de los estudios tienen un alto riesgo de sesgo. Se evidenció por test de Iger un sesgo de publicación donde sospechosamente solo se publicaba lo que parecía tener más beneficio y por supuesto la industria aquí metió un dinero importante. Y la duración y los desenlaces de los evaluados en estos estudios son diferentes a los que se recomiendan por las guías para realización de ensayos clínicos en síndrome de intestino irritable, como las guías de la FDA. A la luz de todo lo anterior, los autores indican que si se espera que los gastroenterólogos recomienden probióticos con confianza, se necesita un mejor cuerpo de evidencia, que sería otro golpe. Muy bien, en enfermedad inflamatoria intestinal, las guías de probióticos recomiendan su uso solamente en el contexto de un ensayo clínico en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa. Y aquí hay una salvedad importante y es que sugieren de forma condicional, con una muy baja calidad de la evidencia, el uso de una mezcla de 8 cepas, que es la fórmula de Simeone que ya mencionaré algo al respecto. Una revisión sistemática muy reciente sobre enfermedad inflamatoria intestinal, 45 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban los probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal. Para este desenlace de inducir la remisión clínica en enfermedad de Crohn, no hizo nada. Y en colitis ulcerativa, nuevamente uno mira esto y uno dice, oiga, podría tener utilidad, nuevamente heterogeneidades altas. Y si esto corresponde a diferentes efectos poblacionales que podría tener cada cepa, que pues toda la literatura apunta que hacia allá va la cosa, eh, pues nuevamente yo no quiero darle esto o no quiero darle esto si ese fuera el efecto poblacional, ¿cierto? Entonces vamos a revisar los primeros 6 solamente para notar, primeros 6 o 5, solamente para notar lo mismo de siempre. Entonces, por acá hay 3 cepas de Bifidobacterium en este estudio. Por aquí era Bifidobacterium longum, no estoy seguro cuál es la cepa. ¿Mm? Por aquí teníamos una E. coli, Nicel 1917, esa era la cepa. ¿Mm? Todos sabemos, por ejemplo, que E. coli puede producir enfermedad en el tracto digestivo, puede producir diarreas y puede matar a la gente por sepsis y por la deshidratación. Entonces la pregunta es, ¿será que yo quiero darle una cepa diferente a esto? Yo no quisiera darle una cepa diferente a esto. Yo quisiera dar una cepa que sirve. ¿Sí? Entonces necesito saber cuál es la cepa que le está funcionando al paciente. Aquí no puedo porque estoy mezclando peras con manzanas y todos los estudios son chiquitos, cuestionables, entre otras limitaciones. Entonces, como siempre, múltiples cepas y en muchos casos ni siquiera sé cuál es la cepa. Para el desenlace recurrencia clínica, o sea, pacientes que mejoraron y se quiere evitar que recurran,
En colitis ulcerativa no alcanzó significancia y en pouchitis alcanzó significancia nuevamente con heterogeneidades muy altas, probablemente consecuencia de heterogeneidades o clínicas o metodológicas en estos estudios importantes. Aún así, cuando uno mira estos tres estudios, por lo menos a diferencia de los anteriores, sí es una misma combinación de cepas, que son estas 8 especies que se han denominado la fórmula de Simeone en honor al doctor Simeone, que fue el que las patentó y que están adecuadamente caracterizadas. La marca comercial es Bisbiome o el BSL número 3 que les mencioné ahorita. Y ustedes pueden ver acá las 8 géneros, especies, cepas. Ahí está clarita la cepa. Entonces, este yo lo podría considerar eventualmente, pero no es el L-paracasei, no. Y ni siquiera es el L-paracasei con esta cepa, no, son las 8, tiene que ser esta combinación. Y pues digamos, ahí puede haber algo de debate sobre las mutaciones que van adquiriendo con los nuevos desarrollos. En Clostridoides difficile, las guías americanas no lo recomiendan, el uso de probióticos, las guías de la ITSA no lo recomiendan, las europeas no lo recomiendan y las del CDC ni siquiera lo mencionan. Y en la actualización de la ITSA 2021 en Clostridioides ni siquiera lo mencionan. Las guías americanas hacen unas consideraciones similares a las que he estado mencionando. Primero, importante, el control de calidad a menudo es subóptimo. Entonces, puede que yo tenga una cepa que en un estudio altamente cuestionable haya demostrado algún beneficio, pero si yo no hago un control de calidad óptimo, siguientes generaciones de esa cepa pueden acumular otras mutaciones cuyos efectos sobre el huésped van a ser totalmente inciertos. Por esa y otras razones, se ha encontrado que en estos probióticos las cepas a menudo están mal identificadas, mal clasificadas, no son viables, están muertas, son productos contaminados o tienen propiedades funcionales disminuidas. Peor aún, hay análisis de microbioma que han mostrado que incluso su administración podría impedir la recolonización normal del colon después de usar antibióticos. Y como se ha mencionado, como he mencionado previamente, la evidencia para soportar su uso viene de metaanálisis que agrupa datos de pequeños estudios con diferentes formulaciones prebióticas y metodologías, mezclando peras con manzanas, no sé qué sirve, no sé qué no, y en últimas no sé qué darle al paciente, porque aquí me dijeron, listo, esto funcionó en este metaanálisis, pero ¿qué de todo esto es lo que funcionó? No tengo ni idea. Muy bien. Diarrea ósea de antibiótico no es un caso diferente. Entonces, 11.300 pacientes que les dieron en 42 ensayos clínicos aleatorizados, les dieron probióticos para prevención de diarrea cuando les administraban antibiótico. Aquí está el estimador, la razón de riesgo del metaanálisis, que uno dice podría ser útil la cosa, una heterogeneidad importante como siempre. Y nuevamente, pues no sé qué darle al paciente, porque el lactobacillus acidophilus, pero qué cepa le doy. Fibobacterium bifidum, ¿qué cepa le doy? Aquí además lo mezclaron con un bulardia, aquí con el reuteri, con esta cepa, entonces uno no sabe qué funciona. Aquí ni siquiera dieron la cantidad de unidades formadoras de colonias, dieron fue el peso. Y aquí tampoco me dan las unidades formadoras de colonia, ni siquiera me dieron la duración. Entonces, alta heterogeneidad, no sé qué sirve, no sé qué no sirve, y no sé qué podría incluso hacerle daño. Y en relación con eso, pues hay muchas críticas a la seguridad de los probióticos porque no es clara. Los ensayos clínicos no están diseñados para eso y si ni siquiera se ha logrado demostrar su eficacia, pues mucho menos que sean seguros. Hay múltiples observaciones que ponen en tela de juicio la seguridad, particularmente en inmunosuprimidos y en pacientes críticamente enfermos. Esto, por ejemplo, es una cohorte retrospectiva, más de 22.000 pacientes en UCI, en una UCI en Estados Unidos. Eran pediátricos, a 522 se les dio L-rhamnosus cepa GG, a los otros no, y se notó la diferencia en la proporción de pacientes que en el seguimiento desarrollaban bacteremia por lactobacillus. 1.1% versus 0.009%, una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando se miró cuáles fueron las cepas, perdón, las especies inicialmente que produjeron estas bacteremias, pues siempre fue Rhamnosus, que fue la misma especie que se administró acá. Y se hizo posteriormente un estudio genómico filogenético que confirmó que esos lactobacillus rhamnosus cepa GG que se habían aislado en sangre venían de los probióticos que los pacientes habían recibido por vía oral.
Y hay múltiples reportes de caso, incluso revisiones, que han comenzado a llamar mucho la atención, algunos de ellos con desenlaces fatales de pacientes que tras darle un probiótico por la boca terminan desarrollando bacteremia y desenlaces adversos importantes por su consumo. Siguiente golpe para el uso de los probióticos. Y finalmente los costos, que es una cosa muy importante. A nivel mundial, según los datos de esto, que es una consultora privada importante y muy respetada, en el 2019, en el mundo se gastaron 48.000 millones de dólares en probióticos. Y esto ha venido en ascenso en todo el mundo y en Estados Unidos. Esta es la gráfica en Estados Unidos. Miren que viene en ascenso constantemente. 2027 se proyecta que se gasten 94.000 millones de dólares. El PIB de Colombia son 363.000 millones de dólares. O sea, un 25% de lo que se produce en Colombia se está gastando en probióticos. Es mucho dinero. ¿M? Entonces, altos costos, no evidencia de eficacia y dudas sobre su seguridad, la utilidad de los probióticos parece ser principalmente la ganancia de los fabricantes, que sería el no. Y finalmente, algunos mensajes para llevar. La eficacia de los probióticos depende de su cepa. Actualmente presenta grandes limitaciones para recomendar su uso. La heterogeneidad y el desconocimiento de las cepas son los principales limitantes. Podría no ser segura, particularmente en pacientes críticos e inmunosuprimidos. Genera enormes gastos mundialmente. Y si me preguntan a mí, solamente el bisbiome, específicamente en pouchitis, postprotocolectomía, en colitis ulcerativa, podría ser útil. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, José. Excelente. Ha sido muy simpática tu presentación. Sí, no, todo era Bueno, muy lúdico, pues con fines no, ahí muy bien, para entretener un excelente. poquito. El doctor Sí, Andrés Ruano en el suelo, knockout. sí. Bueno, yo creo que muy maravillosa esta presentación. Quiero contarles que he analizado profundamente ambas presentaciones y tienen un sustento científico muy fuerte. Yo puedo concluir, con base en las presentaciones, lo siguiente, que el doctor Ruano ha mostrado una evidencia que en los niños pequeños utilizar probióticos en las primeras 48 horas puede disminuir un día de diarrea aproximadamente y también una estancia hospitalaria puede ser menor en esos pacientes. En segundo lugar, la controversia que existe es muy fuerte con respecto a las otras entidades. Y quiero destacar, pero de manera muy clara, lo que el doctor José Urrego ha mencionado, que es la cepa. Se dice un probiótico y si no se menciona la cepa, va a ser muy difícil para el doctor saber exactamente cuál va a formular. Uno formula amoxicilina, 1 gramo, y eso ya está muy claro cuál es el antibiótico. Yo puedo resumir esta controversia diciendo lo siguiente. El BSL número 3 es útil para prevenir la pouchitis en colectomía total y pouch ilioanal y para evitar las recurrencias en la pouchitis. Eso está totalmente claro. En el Helicobacter pylori hay una gran controversia y sigue la controversia. Para disminuir los efectos adversos, pero nuevamente el doctor José Ruego ha enfatizado cuál es la cepa que se va a utilizar. Y no menos importante, y quiero enfatizarlo, es que en el adulto mayor ha habido casos fatales con el Bacillus clausi. Recientemente en la Universidad de Cartagena, hace unas semanas, asistimos a 2 muertes de adultos mayores por shock séptico por Bacillus clausi. Y ya mencionó el doctor Urreo que en la Universidad de Antioquia, la doctora Paola Gallego mostró un caso impresionante de sepsis. Afortunadamente, la daptomicina sirvió para que el paciente se recuperara. Conclusión, pauchitis y niños que tengan diarrea aguda y creo que no hay más evidencia para recomendarlos. Quiero hacer nuevamente la salvedad que es clave, que en adultos mayores la administración de microorganismos vivos puede llevar a un desenlace fatal. Querido José Urrego y querido Andrés Ruano, muchas gracias por este excelente debate. Creo que el público de Latam mirará esta controversia y seguiremos hacia adelante. Muchas gracias al doctor José Otero por grabarnos esta controversia y a ustedes, queridos amigos, para la próxima semana estaremos nuevamente en este sitio y por este canal con un nuevo round. Gracias a todos.